Buenos días, hermanos. Nos preparamos para vivir nuestra Santa Eucaristía. Nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy Dios sigue llamando al hombre y a mujeres para que se integren a su proyecto de construir un mundo más justo y más humano, y una vida más digna para todos. Celebremos la presencia de Jesús en su comunidad de amor y servicio y pidámosles que nos conceda descubrirlo y amarlo en nuestros hermanos. De pie e iniciemos nuestra celebración. Despierta, alma mía, despertaré a un nuevo día. Voy a cantar, voy a salmodiar, mi corazón dispuesto está para cantar himnos a mi Dios. Despierta, alma mía, despertaré a un nuevo día. Voy a cantar, voy a salmodiar, mi corazón dispuesto está para cantar himnos a mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos preparamos para celebrar nuestra Eucaristía Dominical con un corazón alegre y con un corazón humilde también, sabiendo que por nuestros pecados no somos dignos de participar de las cosas sagradas. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos la misericordia de Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Pedimos en esta Eucaristía por la acción de gracias de Olga Mendoza Chávez, del grupo viajero del Señor de Tila, y por todos los viajeros o todos los peregrinos del Señor de Tila. También acción de gracias por Rodolfo López Gómez, por la recuperación de la salud. Por el eterno descanso de Susana Méndez Alejandro a 9 días de su fallecimiento, Miguel López Martínez a 6 meses de su fallecimiento, Yuri López Gómez a 6 meses de su fallecimiento, por cada uno de ustedes, por sus familias, por las intenciones que tengan en su corazón, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por las personas que siguen también la transmisión de la Eucaristía a través de esta página de nuestra parroquia, por las intenciones que escriban a través de esta pantalla, por todos los enfermos y por quienes los cuidan en su casa o en los hospitales. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pueden sentarse un momento, escuchamos con atención la palabra de Dios. El profeta viene a decirnos que los planes y pensamientos de Dios y su manera de actuar contrastan fuertemente con las actitudes humanas. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 144 nos invita a unir nuestras voces y nuestros corazones para bendecir al Señor, proclamando sus bondades hacia todas las criaturas. Aclamemos juntos con el salmista. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todo, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. San Pablo, desde la cárcel, escribe la carta a los filipenses y que nosotros estaremos leyendo hoy y durante los próximos 4 domingos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con futuro, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola que dentro de poco vamos a escuchar es exclusiva del Evangelio Mateo y está situada en la etapa final del camino de Jesús, desde Galilea hasta Jerusalén.
de pie para escuchar el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tus hijos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura tomada del profeta Isaías que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, o los nuestros no son como los de Dios. Y de alguna manera esto nos va a centrar en la lectura que escuchamos del Evangelio, como Dios no piensa igual que nosotros. Y en la segunda lectura de Pablo a los filipenses
escribe una carta que se llama De la cautividad, porque está en la cárcel y no sabe si lo van a dejar libre o va a seguir en la cárcel, o incluso si va a morir ahí. Pero Pablo lo tiene muy claro. Dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si vivo, pues seguiré sirviéndoles a ustedes. Y si muero, pues voy al encuentro del Señor, que es lo que tanto deseo. Y su misma vida es un ejemplo de que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ya que Pablo persiguió a los cristianos y los encarcelaba. Ahora él está encarcelado por anunciar el evangelio de aquel a quien él perseguía y a los que él encarcelaba. Por eso ahí mismo es un ejemplo como los pensamientos de Dios no son como los nuestros. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo se convertiría en un anunciador del evangelio? Y en esta línea escuchamos el evangelio, que no se trata de una justicia social o de trabajadores o de salario justo, porque entonces terrenalmente hablando sí sería, Dios sería injusto, pero solo toma el ejemplo para hablar acerca del reino de Dios, que se parece a un dueño de una viña que sale a buscar trabajadores a distintas horas. No dice el texto las horas, al amanecer, a media mañana, a media tarde, al caer la tarde, pero son más o menos las horas así. 6 de la mañana, al amanecer, los primeros contratados, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, y al caer la tarde, una hora antes de que caiga la tarde cae a las 6 de la tarde, una hora antes, a las 5 de la tarde, los últimos para que trabajen solo una hora. El punto central es cuando llega la hora de la paga, porque llama primero a los últimos que llegaron y que solo trabajaron una hora y les da un denario. Solamente con los primeros, los que empezaron desde el amanecer, fueron los que acordó la paga, que fue darles un denario. Eso sí lo menciona. Y con el resto, o por lo menos con los segundos, les dice, les pagaré lo que sea justo. La justicia según quién, en este caso según el que está contratando. Y es donde empieza la inconformidad, ya que los primeros en llegar a trabajar, al ver que los últimos que solamente trabajaron una hora reciben un denario, ellos piensan, entonces nosotros que trabajamos todo el día, pues no nos va a tocar más. La sorpresa es cuando llega la paga de los que empezaron a trabajar desde el amanecer y reciben un denario, se molestan y reclaman al dueño de la viña. ¿Por qué nos has dado lo mismo? ¿O por qué a los otros les has dado lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del todo el día y el calor? Y entonces el dueño de la viña le dice, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no acordamos en que te pagaría un denario? Pues toma lo que es tuyo. Y en ese sentido no le está haciendo ninguna injusticia, porque habían acordado que les daría un denario. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Y termina el evangelio diciendo, de la misma manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Podemos ver en un primer punto de nuestra meditación, sabiendo que el dueño de la viña es Dios y la viña pues es el mundo, y los trabajadores podemos ser todos nosotros, a los que Dios llama a trabajar en su viña. Primero, que Dios quiere que todos trabajen en su viña, no importa en qué momento se es llamado. Lo importante es ponerse a trabajar en la viña del Señor. Y aquí sería preguntarnos y preguntarte, ¿tú ya estás trabajando en la viña del Señor? ¿O estás como esos que estaban en la plaza ociosos sin hacer nada? Dios nos llama y nos invita a trabajar en su reino y para su reino. Solo que a veces la paga no se nos hace llamativa, ni siquiera el mismo trabajo. ¿Qué paga Dios?
un denario. ¿Y qué es ese denario? La vida eterna. Por eso no hay más. Es lo máximo que te puede dar, la vida eterna. Ese es el denario. Estamos tan acostumbrados a aspirar a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, que la paga de Dios se nos hace insignificante o sin importancia. La vida eterna, no. A mí denme dinero. Voy a trabajar en la iglesia. ¿Qué me van a dar? No, ahí tienes que llegar a dar. Menos todavía. Yo quiero que me den. Y a veces gastamos o desgastamos nuestra vida en las cosas del mundo. Es necesario trabajar para mantener a la familia, para tener lo necesario para vivir. Pero también hay que trabajar para construir el reino de Dios. Y a muchos se les hace, pues, o insignificante, o por lo menos no les llama la atención trabajar en las cosas de Dios. Y a veces también la paga tampoco nos interesa. Pero bueno, ese es nuestro primer punto. Dios nos llama a todas horas, en todo momento. Y la idea es que nadie se quede, primero, sin ser invitado para llamar, para trabajar en el reino de Dios. Que todos escuchen la invitación, no importa en qué momento. Dios llama a todas horas y no nos debe importar a qué hora nos llama. De hecho, la molestia que provoca a los primeros en el momento de la paga, pues es porque han estado más tiempo. Y hay una meditación o una reflexión que hizo el cardenal don Sergio Beso Rivera, que en paz descanse, el día que le dieron la toma de posesión o el nombramiento de su cardenalato. Reflexionando este mismo evangelio, él decía que ya de grande lo había comprendido. Decía, cierto, la paga es el denario, que es la vida eterna, pero para él la paga había sido el tiempo que había trabajado al servicio de Dios. De esa manera, entonces, dice, he recibido yo más que los que han trabajado mucho después y que tal vez hayan trabajado menos. Y por eso él se sentía agradecido por Dios por haberlo llamado a temprana edad. Y para muchos que ya están trabajando en el reino de Dios, están sirviendo de alguna manera, esa debe ser su alegría y esa debe ser su paga. Más allá de la vida eterna a la que todos aspiramos, es, pues bendito Dios que yo he sido llamado desde temprana edad o a lo mejor desde muy joven, y a lo mejor ya soy anciano, y mi alegría es, qué bueno que yo empecé desde joven. Recordemos también las meditaciones de San Agustín, que su mamá oró por él para que se convirtiera y tardó más de 30 años orando para la conversión de su hijo. Y cuando San Agustín se convierte, en uno de sus libros, el de las Confesiones, él escribe una reflexión o un poema muy hermoso, en donde dice, tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé. Tú estabas tan dentro de mí y yo te andaba buscando afuera, en las cosas creadas. Y es de alguna manera lo que les decía acerca del carnal. Él dice, pues mi paga es que Dios me llamó desde temprana edad y que yo le he servido más, a lo mejor que otros, y esa es mi alegría y ese es mi gozo. Más allá, y claro, también por supuesto, el denario que todos queremos, que es la vida eterna. Y en este segundo punto de reflexión es lo que provoca la paga, cuando a los últimos les dan lo mismo que a los primeros, y cuando llegan a los primeros dicen, ¿y por qué a ellos les das lo mismo que a nosotros? Provoca algo que se llama envidia, esa es su inconformidad. ¿Por qué a ellos les das lo mismo que a nosotros? La envidia, algunos la entienden así, que es que yo quiero tener lo que tú tienes, pero esa no es la envidia. La envidia es la molestia por el bien que el otro tiene, no porque lo quiera tener, sino que me molesta que lo tenga. Santo Tomás decía, la envidia es la tristeza del alma por el bien del otro. Y más aún, no es tanto por ya es una reflexión mía, no es tanto por el bien del otro, sino, le añadiría, no es tanto que yo quiera el bien que tú tienes para mí, sino más bien,
la tristeza que yo vivo o la desgracia que yo he vivido, yo quisiera que tú también la tuvieras. Lo malo no es lo bueno que tú tienes, lo quiero para mí, sino lo malo que yo tengo, lo quiero para ti. Algunas veces les he contado esta, que es como un chiste, pero sirve de anécdota o de cuento, de que los 3 que se perdieron en el desierto y se encuentran una lámpara maravillosa y la frotan y sale un genio y le dice, les voy a conceder lo que me pidan. Se estaban muriendo de hambre, de sed y en el desierto seguramente iban a morir. Y entonces uno de ellos dice, yo quiero aparecer con mucho dinero y descansando en un lugar muy hermoso, la playa más hermosa. Y dice el genio, bueno, concedido. Y aparece este hombre muy rico en una playa así, descansando y a gusto. Y uno de los 3 se empieza a reír, a carcajadas. Y el genio pues, no sabe por qué se ríe. Y al segundo le dice, ya nada más quedaban 2, ¿y cuál es tu deseo? Yo también quiero aparecer en una playa descansando, con mucho dinero, pero también quiero estar con las mujeres más hermosas. Dice el genio, bueno, concedido. Y aparece en una playa con mucho dinero y con mujeres muy hermosas. Y el que quedaba, que era el que se había reído la primera vez, se ríe por segunda vez, pero ahora no se soporta la risa y se tira al suelo de carcajadas. Y dice el genio, pues, ¿por qué se reirá este? ¿Y tú? ¿De qué te ríes y cuál es tu deseo? Dice, nada, dice, yo lo único que te pido es que aquellos que te acabas de llevar te los traigas de vuelta aquí conmigo. Digo, parece chiste, pero es para que veamos cómo es la envidia. Esa es la envidia. No quiero el bien, ni me alegro por el bien del otro, sino quiero que lo malo que me está pasando a mí, o la desgracia que estoy viendo, que también la tengan los otros. No sé, y eso se puede experimentar de muchas maneras. Hace unos días me decía alguien así, fíjese padre que fulano de tal ya va a firmar la planta en su trabajo. Ya, yo dije, porque sé que había pasado pues por muchas dificultades en su familia, dije, me alegro por él, bendito Dios que ya va a tener un trabajo fijo. Y meditando este evangelio, la envidia sería lo contrario, que te digan, oye, fíjate que fulano ya va a firmar su planta. Ay, si ni se lo merece y seguramente, etcétera, ¿no? O cuando a alguien le pasa algo bueno o logra, no sé, algún éxito o triunfo en su vida, que a ti te moleste, que a alguien le vaya bien, esa es la envidia. Cuando tú tendrías que alegrarte, bendito Dios, fulano ya construyó su casa y va a dejar de pagar renta. Ay, bendito Dios, me alegro por él. Que fulano de tal ya compró un carro, bendito Dios, me alegro por, o fulano ya terminó su carrera, o no sé, tantas cosas buenas que le pasan a la gente que tendría que causarnos alegría. Cuando nos molestamos y nos causa así como incomodidad, cuidado, eso es envidia. Y realmente la parábola está dirigida a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los judíos que creían que ya se habían ganado el reino de Dios porque ellos empezaron desde el principio, porque es el pueblo elegido. Y los que fueron llamados a distintas horas son los no judíos, los extranjeros que para ellos eran los paganos, los que no se merecían la salvación. ¿Cómo es posible que a ellos les van a dar lo mismo que a nosotros y nosotros tiene años que estamos aquí? Y eso podríamos traducirlo también en nuestra vida cristiana. Cuando a lo mejor alguien lleva toda una vida dentro de las cosas de Dios, dentro de la iglesia. La viejita que tiene años que es la que reza el rosario y es la que años que lee la lectura, y etcétera, ¿no? Tiene años en la iglesia y de repente aparece alguien nuevo y más si es conocido por la mala vida que ha llevado y de repente lo ves y tú dices, ¿y este qué hace aquí? Este no merece estar aquí. Como si fuera uno dueño de la salvación, dueño de la iglesia, dueño de las cosas de Dios. La llave del cielo la tengo yo, no San Pedro. Yo digo quién entra y quién sale. Y a veces nos pasa, cuando estamos en la misa o en la iglesia y de repente vemos que
alguien que nunca se aparecía en la iglesia y que además es conocido porque es borracho, porque es infiel o por lo que quieras. Y de repente lo ven entrando a la iglesia. ¿Qué es lo que hace uno? Lo ve y le codea al otro, ¿no? Bueno, cuando no había sana distancia, ahorita no se puede hacer eso, pero codea al otro. ¿Ya viste quién está entrando a la iglesia? Ya luego nuestra mirada a verlo y le pasamos el escáner, ¿no? A ver cómo viene vestido, o cómo viene vestida si es mujer. Y empieza ahí la tijereteada, ¿no? Y mira, trae estos zapatos, y mira, trae esta blusa, o trae esta falda, y mira, trae otros aretes, y mira, anda vestida así, mira cómo trae las uñas pintadas, no sé. Y hasta lo vamos a sentar a su lugar, lo bajamos, lo sentamos con la mirada, y no, de ahí no le perdemos la mirada de encima. En lugar de poner atención a misa, estamos viendo que, y mira, ni se sabe persinar, y mira, ni siquiera canta. Se va a caer la iglesia. Con razón llovió anoche. No sé. ¿No? Es en ese sentido. ¿Por qué habremos de tener envidia en el caso de la salvación? Lo que Dios quiere es que todos se salven. Que tú podría ser que ya tienes el cielo ganado porque tienes años en la iglesia, y que otro que apenas se está integrando, tendrías que alegrarte. Bendito Dios que ya se acercó a la iglesia. No, lo que queremos es, este no tiene que entrar aquí. Este no tiene que venir aquí. ¿Por qué le van a dar lo mismo que a mí, a nosotros? Y me hace pensar de alguna manera en otras dos parábolas o en otras tres. En la de aquel fariseo que llega al templo y va hasta adelante porque se cree digno y empieza a hacer su oración, y de repente llega otro que es un publicano, que es un pecador, y se queda hasta atrás porque no se siente digno de acercarse más a Dios. Y el fariseo lo ve, y la oración del fariseo es: gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Gracias porque yo no soy borracho. Gracias porque yo no soy pecador. Gracias porque yo no soy infiel. Y empieza a decir todo lo que no era y a estar criticando al otro. Y la oración del publicano, del pecador, era: perdóname, Señor, porque soy un pecador. Perdóname, Señor, porque soy un borracho, por todos tus pecados que tuviera. Y es más o menos eso, ¿no? El que se cree digno y el que creemos que es indigno y que tal vez lo sea, pero el reconocer su indignidad de alguna manera le hace ser más cercano que aquel que se cree cercano. O también me hace pensar en esta segunda parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Cuando es aceptado o recibido nuevamente por su padre, se enoja el hijo mayor y dice: ¿y por qué tienes que aceptarlo nuevamente? Si él ya se fue, ya se perdió, déjalo, se malgastó tu dinero. Dice: a mí, dice, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. En cambio, viene ese hijo tuyo y mandas a matar el becerro gordo. La envidia, porque el otro sea aceptado por el Padre. Y la última, que ilumina también el mensaje del día de hoy, es: cuando Jesús está crucificado en la cruz, hay dos ladrones. Y uno de ellos se burla de Jesús. Y dice: si verdad eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y en cambio otro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y se reconoce que es pecador y que merece la muerte que está teniendo. Le dice: cállate al otro. Nosotros merecemos esta muerte, pero él ningún mal ha hecho. Reconoce también la bondad de Jesús y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alguien que toda su vida la dedicó a la maldad y momentos antes de morir, pues se arrepiente, lo reconoce y le pide a Jesús que lo salve, y Jesús lo salva. O sea, algo parecido puede suceder entre nosotros. Alguien que nunca se acerca a la iglesia y al final de su vida se convierte, pues bendito Dios que se convirtió. Y eso no me tiene que dar envidia ni tiene que enojarme. Y yo que toda la vida le estoy sirviendo a Dios, hasta quién sabe si yo me salve, y el otro resulta que ya se salvó. La idea no es centrar nuestra mirada en los trabajadores ni en los primeros
ni en los últimos, sino es centrar nuestra mirada en el dueño de la viña, que es Dios, que es Jesús, y que sí nos ofrece su justicia, pero también, sobre todo, nos ofrece su misericordia. Es centrar nuestra mirada en Dios, que es bueno y es misericordioso. La justicia humanamente es darle a cada quien lo que le corresponda. Y Dios nos hace justicia, como a los primeros. Pues te dije que te iba a dar un denario, aquí está tu denario. Los que creen que se van a salvar por la vía del cumplimiento, es que yo voy todos los domingos a misa, y es más, voy todos los días y rezo el rosario, y voy al Santísimo. Qué bueno, pues te vas por esa vía de la justicia. Aunque al final de cuentas no nos salvamos por nuestros méritos, sino siempre la salvación es gracia de Dios, don de Dios. Y yo creo que la mayoría nos vamos por la vía de la misericordia, de pues no lo hemos hecho todo como Dios quiere, pero esperamos que Él nos perdone nuestros pecados y nos acepte en su reino y nos dé también por su misericordia ese denario que es la salvación, que es la vida eterna. Que el Señor pues nos conceda a todos la gracia, primero, de estar dispuestos a responder a la llamada, a la invitación de trabajar en su viña, en su reino. Y segundo, que siempre haya esa apertura para que todo aquel que quiera entre también a trabajar en la viña, que no le pongamos obstáculos a nadie, que no tengamos envidia porque otros sean llamados, al contrario, alegrarnos porque al final nadie podrá tener más que ese denario, nadie podrá tener más que la vida eterna, porque es lo máximo que Dios nos puede dar. Y ojalá sea para todos. Que así sea. De pie. Profesamos nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. A cada invocación vamos a decir, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Rutilo y todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente al pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jefes de estados y los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen hambre y otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu y el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras, y la salvación eterna de nuestras almas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de Luis Díaz Flores y por todas las intenciones que le hemos presentado al iniciar esta Eucaristía, que el Señor les conceda a todos lo que le piden según su voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre justo y Dios lleno de bondad, que das a los primeros lo mismo que a los últimos, escucha nuestras oraciones y haz que comprendamos que, como el cielo aventaja a la tierra, así tus caminos aventajan a los nuestros, y que es un gran honor haber sido llamados desde el amanecer a trabajar en tu viña,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, presentamos nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir, nuestra fe y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos estás el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos estás el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rutilo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A quienes no pueden recibir comunión sacramental, los invitamos a realizar la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente presente en el altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se vienen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre, porque nos sigues alimentando con tu palabra, nos sigues alimentando con tu Eucaristía. Gracias, Jesús, por venir a nosotros en este día. Te agradecemos, Señor, porque nos has llamado a trabajar en tu viña. No somos dignos de ser llamados, pero por tu amor, por tu misericordia, nos invitas a trabajar junto a ti. Permítenos, Señor, responderte con generosidad. Permítenos, Señor,
ponernos a tu servicio. Ese es nuestro mayor pago, que tú nos llames para servirte. Hoy quiero seguirte sirviendo. Hoy quiero seguir trabajando en tu viña por la construcción de tu reino. No permita, Señor, que siga yo sentado de ocioso sin hacer nada. Ojalá que pueda yo hacer algo para que muchos puedan salvarse. Aparta de mí, Señor, la envidia, el egoísmo, el rencor, al ver que otros hermanos son llamados, al ver que tal vez otros han llegado tarde al servicio porque o han sido llamados después que yo, o se han tardado en responder. Que me alegre, Señor, por ver que muchos están a tu servicio, porque lo que tú quieres es que todos se salven. Que no me crea yo dueño de la salvación, que no me crea yo que tengo las llaves de esa puerta que es el cielo. Aleja de mí esa pretensión de decir quién sí se puede salvar o quién sí se puede poner a tu servicio. Que me alegre, Señor, porque muchos quieran servirte. Es más, ayúdame a convertirme en un invitador para que muchos sean invitados, para que nadie se quede sin escuchar esa invitación. Yo sé que tú nos hablas al corazón, pero también utilizas medios. Permíteme ser ese medio para que otros hermanos escuchen esa invitación de servirte. Que la alegría más grande de mi vida sea esa, ponerme a tu servicio, porque sé que al final tú nos tienes preparado ese denario que es la vida eterna, la salvación. Que me alegres, Señor, por la salvación de todos, por la salvación de muchos. Que me alegres, Señor, porque me has llamado y porque quieres que me salve. No permites que me moleste, que me enoje, sino que siempre esté alegre por el bien que le suceda a los demás. Y qué bien más grande que la salvación que tú nos ofreces al final de la jornada. Bendícenos, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a todas nuestras familias. Tú sabes lo que hay en cada uno, lo que hay en su corazón. Tú sabes por lo que están pasando, aun cuando esta pandemia no se termina. Tú sabes lo que hay en cada familia, sus problemas, sus necesidades, sus tribulaciones, sus tristezas. Ayúdalos, Señor. Bendícelos. Dales tu paz. Concédele lo que su corazón desea. Bendice a sus familias, a los esposos, a los matrimonios, a los hijos, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, a los amigos, a los vecinos. Que tu bendición llegue, Señor, a toda la tierra, a todas las personas que desean tener esa paz y que desean tener esa presencia tuya. Nos hace falta, Jesús, en nuestra vida. Te necesitamos. Solos no podemos. Síguenos acompañando. Síguenos llenando de tu presencia, de tus bendiciones, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La catequesis infantil les comunica que el día de ayer, sábado, ha iniciado el nuevo ciclo 2020-2021. A todos aquellos que aún no se han inscrito en línea, aquí en la puerta del templo estarán las catequistas entregando un formato para que lo llenen y lo envíen a los números que allí aparecen. También pueden pedir informes a través de nuestra página o ir directamente a la oficina parroquial. Agradecemos a todos los que colaboran con el grupo de Cáritas. Seguimos ayudando a nuestros hermanos más necesitados. Los domingos les llevamos alimentos y también llevamos despensa a las familias más vulnerables. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo. El Señor habita en la alabanza, el Señor habita en la oración, y yo le alabaré y en él me gozaré, porque el Señor está en mi corazón. El Señor habita en la alabanza, el Señor habita en la oración, y yo le alabaré y en él me gozaré, porque el Señor está en mi corazón. Me gozaré en tu presencia, oh Yahvé. Me gozaré en tu presencia, oh Yahvé. El Señor habita en la alabanza, el Señor habita en la oración, y yo le alabaré y en él me gozaré, porque el Señor está en mi corazón. El Señor habita en la alabanza, el Señor habita en la oración, y yo le alabaré y en él me gozaré, porque el Señor está en mi corazón.